Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva clase de mecánica y termodinámica. Hoy, la idea de la clase de hoy es terminar un poco con el tema de fluidos, ver un poco fluidos en movimiento. Antes que eso, vamos a empezar repasando un poco lo que vimos en la clase pasada, la clase de fluidos en reposo. Vamos a hacer algunos ejercicios que nos quedaron un poco colgados y después vamos a ir avanzando. ¿Está bien? Entonces, la principal diferencia con lo que vimos para la parte de dinámica del punto es que ahora, bueno, tenemos dos principales diferencias. Primero, que ya no tenemos cuerpos sólidos, sino que tenemos ahora cuerpos que pueden fluir, ¿sí? Y cuando hablamos de fluido, si bien típicamente vamos a tratar con líquidos, también podemos pensar en que puede ser un líquido o un gas, ¿está bien? Es decir, cantidades que se pueden mover en conjuntos que ocupan un cierto volumen, ya no son cuerpos puntuales, sino que ocupan un volumen, y por lo tanto, tanto la masa del cuerpo como las fuerzas que se aplican sobre él están distribuidas, la masa están distribuidas en un volumen, y las fuerzas no van a estar aplicadas en un punto, sino que van a estar aplicadas sobre una superficie, ¿está bien? Entonces, lo que empezamos en la clase pasada es diciendo que si uno quiere describir entonces fluidos, tiene que definir dos magnitudes que sean relevantes para su descripción. Esas magnitudes, la primera es la densidad y la segunda es la presión. ¿Está bien? La densidad es lo que un poco nos dice cómo está distribuida la masa en un dado volumen, y uno la puede, digamos, si yo tengo un fluido de masa M contenida en un volumen B, la puedo definir a nivel global o a nivel local. ¿Está bien? A nivel global, a nivel local, ¿sí? Es agarrar de ese todo volumen un pedacito de volumen infinitesimal, ¿está bien? O sea, que sea lo suficientemente chiquito como para yo considerar que tiene dimensiones infinitesimales, pero que aún así, si bien es chiquito, yo puedo pensar a ese pequeño elemento de volumen que tiene un diferencial de volumen como un continuo, ¿está bien? No puedo ver la estructura atómica dentro de esto, sigo teniendo el orden de un número de Avogadro de moléculas, ¿está bien? Entonces, eso porque me lo habían preguntado la clase pasada, no me acuerdo quién. ¿Está bien? Entonces yo puedo definir la densidad a nivel local como el cociente entre el diferencial de masa contenido en ese volumen infinitesimal y el volumen que ocupa, ¿está bien? Y esa es la densidad local. Cualquier objeto puede tener, digamos, en principio la densidad puede depender de la posición, ¿está bien? Entonces puede ser un objeto inhomogéneo, es decir, que en distintas posiciones tenga distintas densidades. No vamos a recorrer esa dificultad y vamos de alguna manera a pensar en objetos homogéneos, en donde entonces la densidad es constante y la densidad local y la densidad global son iguales. La densidad global directamente la definimos como masa sobre volumen. Vimos también que la unidad de densidad son unidades de masa sobre unidad de volumen, con lo cual las unidades típicas son kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico, aunque también podemos usar los litros para medir volumen, donde recuerden que un litro es un decímetro cúbico, ¿está bien? Pero bueno, el pasaje de unidades, ustedes ya están cancheros y cancheras, así que no hace falta que, digamos, si tienen alguna dificultad lo trabajar en la práctica, si tienen alguna pregunta me la hacen. Y listo, ¿está bien? Entonces, algunas observaciones de la densidad. Bueno, típicamente, y como nosotros vamos a ver para gases, la densidad depende de la presión y la temperatura, ¿está bien? Aún en el caso en que el fluido sea homogéneo, ¿está bien? Y en general, la densidad para gases es típicamente, si ustedes se acuerdan los números que estuvimos mirando en el libro la vez pasada, es 1000 veces más chica que la densidad para líquidos, ¿está bien? Entonces, si uno ahora sí piensa en la estructura molecular de la materia y piensa que todo este continuo está formado por moléculas, que la densidad de los gases sea 1000 veces más chica que la de los chicos, que la de los líquidos, perdón, y uno piensa digamos, en un espacio tridimensional, uno puede pensar que aproximadamente eso quiere decir que los gases
las moléculas están 10 veces más separadas que en los líquidos. ¿Está bien? Lo otro a tener en cuenta, también lo comentamos en la clase pasada, que los líquidos, podemos aproximar que la densidad de los líquidos es aproximadamente constante cuando miramos frente a gases, es decir, que los líquidos son incompresibles, es decir, que por más que variemos la presión, la densidad no varía, y por más que, digamos, si la temperatura varía en rangos razonables relacionados con la temperatura ambiente, tampoco varía, entonces la densidad es más o menos, la podemos aproximar como más o menos constante para los líquidos, y es una buena aproximación. Por otro lado, para los gases, la densidad sí depende explícitamente de la presión y la temperatura, y si uno quiere conocer explícitamente esta relación, necesita encontrar una ecuación de estado, ¿está bien? Encontrar una ecuación de estado de un gas justamente es algo que vamos a ver en la segunda parte de la materia, en termodinámica, y es un poco ver, ustedes ya conocen dos, por lo menos, si cursaron química o están cursando química, que es la ecuación del gas ideal y la ecuación de Van der Waals, en donde tienen la dependencia de las variables termodinámicas entre sí, y esa les da esta dependencia de la temperatura y la presión. ¿Está bien? Bueno, como les decía, la otra magnitud que definimos, ¿está bien? En este repaso que estoy haciendo es la presión, es decir, ahora la fuerza, digamos, un fluido que está contenido en un recipiente, hace fuerzas en todas las paredes del recipiente, en todas las caras, ¿está bien? Entonces, y en particular, si uno también toma elementos de volumen imaginarios de adentro del fluido, puede pensar que las partes del fluido circundante le están haciendo fuerzas a ese elemento de volumen, ¿está bien? Entonces, lo que es relevante acá no es tanto esta fuerza que hace el fluido, sino la fuerza por unidad de superficie. ¿Me están escuchando o se interrumpió con algo? Porque me sale que la conexión es inestable. ¿Estoy conectado? Hola, hola. Hola. ¿Estoy de vuelta? Sí, sí. Sí, acá estoy vivo. Tuvimos una pequeña interrupción en la conexión. Bueno, sigue grabando, así que sigo. Acá estamos. Bueno, entonces, lo que les decía, lo otro que es relevante, en vez de hablar de fuerzas, cuando uno tiene un fluido que no tiene una forma definida, sino que al estar contenido en un recipiente, de alguna manera se fuerza sobre las paredes, y esa fuerza por unidad de área es lo que definimos la presión, y la presión es importante para definir el estado de ese fluido. Bueno, no sé cómo iba a terminar esta oración, pero la idea es que es más relevante definir, digamos, usar la presión como magnitud que las propias fuerzas. Y de vuelta, la presión la podemos definir a nivel local o a nivel global, porque la presión también puede ser no uniforme, puede depender de la posición, ¿está bien? Es decir, yo puedo definir la presión en un elemento del fluido tomando una superficie infinitesimal de ese fluido y calcular la fuerza infinitesimal que está ejerciendo el resto del fluido sobre esa cara. ¿Está bien? Por supuesto que si este fluido está en reposo, la fuerza que siente esa superficie de los dos lados tiene que ser la misma.
¿Está bien? Entonces se define la presión en términos locales como la fuerza infinitesimal que recibe el fluido dividido ese área. ¿Está bien? Y si además, digamos, por supuesto que si yo quiero sacar la presión del conjunto y la presión no es uniforme, yo tengo que integrar de alguna manera esta relación y conocer cómo es la fuerza en todo en todo el volumen, digamos. Pero si la fuerza aplicada en cada una de estas áreas es uniforme, entonces, digamos, si la fuerza es constante sobre una superficie finita, entonces uno puede definir una presión a nivel más global sobre cada superficie y definir la presión como la fuerza perpendicular ejercida sobre una superficie dividido el área de esa superficie. ¿Está bien? Perdón, Pablo. Decime. Hay algo que no entiendo. ¿Qué fuerza es? Porque yo pensaba que la fuerza, o sea, que ahora vamos a hablar de presión para no hablar de tantas fuerzas, Sí. pero no, porque ahora la presión es la derivada de una fuerza. La presión justamente es la fuerza por unidad de superficie que hace el resto del fluido sobre las superficies que lo contienen o sobre cualquier cara interna. Y esa Bien, del fuerza, fluido. claro, del fluido, y esa fuerza, como vamos a ver, que vamos a poder calcular explícitamente en la última clase, cuando veamos teoría cinética, en la última clase de la materia, es en realidad la fuerza que ejercen todas las moléculas cuando por colisiones chocan contra una superficie. ¿Está bien? ¿Vos te acordás cuando vimos la conservación del impulso lineal? Vos tenías una pared y viene una partícula, choca contra esa pared y sale con una velocidad igual y opuesta. ¿Te acordás que la diferencia de impulso, la diferencia de momento lineal era el impulso de la fuerza? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno, esa fuerza es una fuerza que le ejerce la pared a la molécula. Pero nosotros sabemos que si la fuerza, digamos, hay una fuerza que le ejerce la pared a la molécula, hay una fuerza igual y de sentido opuesta que ejerce la molécula a la pared. ¿Está bien? Esa fuerza es muy chiquitita, es infinitesimalmente chiquitita, pero uno tiene 10 a la 23 moléculas. ¿Está bien? O sea, tiene un montonazo de moléculas. Entonces, un montón de fuerzas chiquitas hacen una fuerza grande. Y si esa fuerza vos la calculás, como no está aplicada en un lugar particular, porque las moléculas se van moviendo a lo largo de todo el volumen, ¿está bien? Entonces no tiene sentido medir la fuerza en un solo punto. Entonces, es un mejor descriptor de este tipo de situaciones calcular la fuerza que se ejerce sobre toda una superficie. Esa es la presión. Y justamente esa presión viene por las colisiones moleculares. Pero, Pablo, una preguntita. Decime eso. Como que no veo tanto, o sea, entiendo que ahora estás viendo la presión local y haciendo como esta aproximación de un área infinitesimal, pero Sí. no entiendo por qué no cambiaría la presión con las diferentes alturas que hay en ese recipiente. Como entiendo que a los Sí, lados es la misma. por supuesto. Estás totalmente de acuerdo y eso cambia, pero sobre todo cambia para los que son alturas despreciables. Si uno tiene un recipiente en donde la altura es chiquita respecto de los cambios. O sea, primero que si yo tengo un líquido, y ahora lo vamos a ver hoy un poco al final de esta primera parte, si yo tengo un líquido, básicamente es incompresible, digamos. Entonces, no voy a tener un cambio de presión apreciable por la diferencia de altura. Vos cuando hablas de la diferencia de altura te referís a la gravedad, supongo, ¿no? ¿Es así, Zoe? ¿O yo No, pero estoy...? era como en el ejemplo, no, sí, era como en el ejemplo del, ay, no sé cómo explicar eso, el coso que eran las mismas alturas y te podías meter en la cueva bajo el mar y la diferencia entre lo que estaba más cerca de la superficie y uno Por más supuesto, cercano que era la la presión gravedad depende con que la... tenía ese... Sí, 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 sí. Está totalmente de acuerdo con eso y eso es lo que vamos a ¿cómo es? A deducir en un rato, a recordar, digamos. Pero efectivamente, yo no puedo... efectivamente, eso tenés razón, pero yo puedo agarrar una superficie finita, ¿está bien? O sea, yo digo, defino una superficie local, defino una superficie infinitesimal y sobre eso calculo una presión local, digamos. Pero si yo, por ejemplo, agarro una superficie finita que esté toda a la misma altura, ¿está bien? Como si fuera una cara vertical, o sea, a un corte acá, ¿está bien?
a esta altura, Sí, esa es sí. una superficie finita, digamos. En toda esa superficie finita, si la presión es la misma en todos los puntos, entonces puedo hablar de la presión sobre esa superficie, que va a ser directamente la fuerza perpendicular sobre el área. ¿Está bien? Claro. Sí, Pero sí, entiendo, y por eso también gracias por ayudarme a aclarar que efectivamente, digamos, lo que vamos a deducir ahora, lo que ya vimos, digamos, pero que es que si yo miro a distintas alturas, tiene que cambiar la presión, por supuesto, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Entonces, soy Pilar, que me preguntaban lo mismo más o menos. Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, en general, si la superficie no es plana y la fuerza no es perpendicular, ¿está bien? Entonces, la relación entre la presión y la fuerza viene dada por un producto escalar, porque la presión es un escalar y la fuerza es un vector. ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene una superficie que no es plana, uno toma un diferencial de esa superficie, que es una superficie curva, y puede definir sobre esa superficie un versor normal, ¿está bien?, a esa superficie infinitesimal, que es la perpendicular al plano tangente de ese vector, digamos, de esa superficie. ¿Está bien? Entonces, si la superficie es curva y la fuerza no es perpendicular en general, se define la presión como digamos, a partir de la componente normal de la fuerza a esa superficie, es decir, como el producto escalar de la fuerza por el versor normal dividido el área de esa superficie. ¿Está bien? Esto se los comento para que vean que la definición es más general, pero nosotros no vamos a trabajar a este nivel de detalle. ¿Está bien? Entonces, vimos también que la presión se mide en unidades de Pascal, que 10 a la 5 pascales es lo que se conoce como un bar, 100 pascales es un milibar, y la presión atmosférica, que típicamente también se refiere como una atmósfera, son 1013 hectopascales o 1013 milibares, ¿está bien? Aproximadamente, ¿está bien? La presión normal. Bueno, hasta acá las definiciones de densidad y de presión, ¿está bien? Entonces, lo que sí vimos en la clase pasada, que es un poco lo que discutíamos más temprano, ¿está bien? Es cómo es el cambio, digamos, qué pasa cuando yo tengo un fluido en reposo, ¿está bien? Y cómo es la dependencia con la altura o con la profundidad de un fluido en reposo, ¿está bien? Entonces, si uno tiene un fluido en reposo y quiere estudiar cómo es el cambio con la altura o con la posición, ¿está bien? Uno lo que agarra y dice, bueno, si yo tengo todo un fluido en reposo, ese fluido está en reposo si todas sus partes están en reposo. ¿Está bien? Entonces, si todas sus partes están en reposo, agarro un pedacito cualquiera de fluido, agarro como una feta de fluido que tiene una altura infinitesimal, pero que tiene una superficie finita, A. ¿Está bien? Es como un paralelepípedo que tiene altura infinitesimal. ¿Está bien? Entonces, digo, si este pedacito de fluido está en reposo, quiere decir que todas las fuerzas que tiene aplicada este fluido se compensan entre sí. ¿No es cierto? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Ok, si se compensan entre sí, entonces, digamos, a mí la única dirección que tengo de interés es la vertical, porque en todas las direcciones que no sean la vertical, izquierda, derecha y adelante y atrás, ¿está bien? Las fuerzas que tiene aplicada este elemento de fluido son las presiones, las fuerzas debido a las presiones externas del resto de fluido que lo rodea. ¿Está bien? Entonces, si ese pedacito de fluido tiene que estar en reposo, entonces las fuerzas que yo tengo de izquierda a derecha y de adelante a atrás se tienen que compensar entre sí. ¿Está bien? Como las áreas de estas cosas son iguales, entonces eso me lleva a que las presiones tienen que ser iguales, tanto izquierda, derecha, adelante y atrás. ¿Está bien? Y en el único lugar donde yo voy a tener diferencia de presiones es en la dirección vertical, porque yo tengo otra fuerza acá que entra en juego, que ¿cuál es? El peso. El peso. ¿Está bien? El peso es el elemento del fluido. Entonces, si en la dirección vertical yo quiero que también digamos, si el fluido tiene que estar en reposo, las fuerzas se tienen que compensar entre sí, pero entonces ahora la presión en la cara inferior y la presión en la cara superior tienen que ser distintas para compensar al peso. ¿Lo ven eso?
Sí. Perfecto, entonces, digamos, ¿cuál tiene que ser más grande? ¿La presión en la cara inferior o en la cara superior? Inferior. Inferior, ¿está bien? Porque para compensar el peso, la fuerza de la cara más baja tiene que ser más grande que la de la cara más arriba, que la de cara de arriba. ¿Sí? O sea que este dp que está acá tiene que ser positivo o negativo. Negativo. Negativo, para que sea más chico la presión en la cara inferior que en la cara superior. Y la diferencia de Igual, presiones. perdón, Sí, decime, Melina. una pregunta. No, soy Catalina, pero una pregunta. Catalina, Em, perdóname. ¿Cuántas veces te dije, Está bien. Melina? Hace No 1000 veces que te voy diciendo Melina. pasa Pero lo que pasa es nada. que... No pasa nada. Ok, después te cuento Ese, por qué te ese digo Melina. DP, Sí. ese DP ¿de dónde salía? DP digamos, es decir, bueno, mira, si yo tengo dos caras, una que está a altura I y otra que está a una altura I más diferencial de I, entonces la presión en esta cara, la presión en la cara de arriba tiene que diferir infinitesimalmente de la presión en la cara de abajo. ¿Está Bien, bien? bien. Es la diferencia de las Es la presiones, diferencia digamos. de presiones entre las dos caras. Perdón, Pablo, no me quedó claro una cosa, pensé que había entendido, pero creo que no. Dale. ¿Cuáles eran las fuerzas que como que no estamos teniendo en cuenta porque son externas y las únicas que tenemos en cuenta son las verticales? Así Son las es. verticales, porque si yo miro las horizontales, y mira, te voy a hacer acá el dibujito, yo podría hacer el mismo balance de fuerza para las horizontales, ¿está bien? De hecho, está en el libro. Sí, me acuerdo, porque la vi ayer la clase, pero creo que como Está que no bien, lo pero entendí. ¿Por qué sería externo sí, si sí, es sí, del sí. mismo? No, te digo porque en el libro está mejor el dibujo que lo que voy a hacer yo, pero digo, si querés ver el dibujo del libro, va a ser mejor, ¿me entendés? Sí, justo Pero digo, lo si tengo yo, acá, así que buenísimo, hago el balance de fuerzas a izquierda-derecha, ¿está sí. bien? ¿Vos cómo dirías que tienen que ser estas fuerzas? También iguales y opuestas. Tienen que ser iguales y Que opuestas. se Y como en esta dirección no tengo ninguna otra fuerza, esta fuerza se tiene que compensar. ¿Está bien? Sí, Y como estas fuerzas están aplicadas, una está a este pedacito de área y la otra a este pedacito de área, y esas áreas son iguales, que las fuerzas sean iguales quiere decir que las presiones van a ser iguales también. claro. ¿Está bien? Y lo mismo si hago adelante y atrás. Es decir, izquierda-derecha, adelante y atrás, el problema es trivial, porque además de las fuerzas ejercidas por las presiones del fluido que lo rodea, no tengo otras fuerzas. ¿Está bien? Entonces, la Claro, única acá sí. dirección que tengo que algo distinto es en la vertical porque me aparece el peso. Claro, ¿Está bien? claro. Eso es un Así, poco. Pero claro. también acá se ve justamente, entonces, ¿por qué cambia la presión de la cara de arriba a la cara de abajo? ¿Debido a qué? Por la pequeña diferencia de altura y por el peso que tiene esa Exactamente, parte. O sea, la parte de arriba en realidad que ejerce sobre eso. claro, pero si vos no tuvieras el peso acá, la presión Y en la cara también de arriba y la de abajo serían iguales. o sea, sí, pero tendría una diferencia muy pequeña por altura, porque, ¿no? Tipo el delta I. No, pero el diferencial de I, yo digo, acá la diferencia de presión por la altura está dada por más que yo, porque acá también tengo un delta X y un delta Z, si querés. Y las presiones Claro. son iguales. Fíjate que la Ok, diferencia entonces estaba por la, el dif peso la diferencia. la diferencia de presión está dada exclusivamente por el peso. Si la gravedad fuera cero, Sí, las presiones, este dp sería cero, las presiones arriba y abajo serían iguales. claro. ¿Está bien? Es decir, que la diferencia de presión con la altura o con la profundidad viene dada por el peso del fluido que tenemos arriba. ¿Está bien? O sea, por el peso del fluido que está entre esos dos puntos. Eso es básicamente, cuando hacemos este balance de fuerza, lo que dice esta relación. ¿Está bien? Porque fíjense que de acá me sale que la diferencia de presiones, la diferencia de fuerzas entre arriba y abajo, es debido a la fuerza peso de ese elemento de fluido. ¿Está bien? Y lo que hago de acá a acá es pasar simplemente de esta ecuación de fuerzas a pensar esto en términos de presiones y de densidades, que son magnitudes más apropiadas para un fluido. Entonces, este balance de fuerzas me sale que lo que me da es que la derivada de la presión respecto a la altura es menos ρ por g. Es decir, que cuanto más subimos, más aumenta la presión o
Lo que es lo mismo, cuanto más subimos, más disminuye la presión, y cuanto más profundo nos vamos, más aumenta la presión. Y esto es todo, esto es lo que se conoce como el teorema fundamental de hidrostática, pero básicamente nos dice eso. Yo tengo un fluido en reposo, la diferencia de presiones viene con la diferencia de presiones con la altura, es por el peso, por la presión que ejerce el peso de la columna de líquido que tenemos arriba. ¿Sí? Perdón, de los dos lados es presión, ¿no? Es AP y Rho, no, Rho era densidad, no me acuerdo. Acá es En P, la 11. en la 11, o en la, ¿qué 11? ¿En la 1 esta? No sé, dice 11. Ah, eso es uno, ok. Eso es 1 entre paréntesis. Me dice que la derivada de la presión respecto a la altura es menos ρ, fíjate que acá es una curvita que baja acá, por G. ¿Está bien? Acá tengo presión, Okay. esto es la densidad. Si Dale. yo esta relación la integro, ¿está bien? Entonces yo puedo integrar, paso el diferencial de ahí multiplicando, integro ambos lados, del lado izquierdo me queda que la diferencia de presiones entre dos puntos tiene que ser igual a menos la integral de la densidad por G por diferencial de I. Esta es la relación más general. ¿Está bien? Si en particular yo tengo un fluido homogéneo, es decir, un fluido en el cual la densidad es la misma en todos los puntos, entonces, si esta densidad es constante, yo la puedo sacar afuera y directamente esta relación me dice que la diferencia de presiones entre dos puntos que están a distinta altura es menos ρ por G por la diferencia de alturas. ¿Está bien? En particular, si I2 menos I1 es H, que es positivo, ya estoy con vos, Cata. Lo que me dice acá es que la presión en el punto más bajo, fíjense que acá me puse al revés los índices, ¿está bien? La presión en el punto más bajo es la presión en el punto más alto dividido ρ por G por la diferencia de altura entre esos puntos. ¿Sí? Decime, Cata. No, si podemos recapitular el tema de la integral porque me perdí un poco ahí. Sí, ya estoy con vos. Y yo quería preguntar una cosita porque es todavía antes de la integral. Decime. El peso del que hablamos, cuando hablamos de la fuerza peso que actúa, ¿es el de Esta fetita. como la superficie que estamos o de la columna que tiene arriba del fluido? El peso es el peso de este paralelepípedo que es todo, fíjate que este peso es el peso de este elemento de volumen, que es un paralelepípedo, que tiene área A y altura diferencial de I. Entonces, cuando yo pongo el peso de esto, es la masa de ese paralelepípedo, que es infinitesimal porque es como una fetita infinitesimal, es un diferencial de masa por G. Y esta masa, la masa que tiene este elemento de volumen, la puedo calcular como la densidad ρ por el diferencial de volumen. Y este diferencial de volumen es el área, digamos, es el área de la base por la altura, o sea, es área por diferencial de I. De manera que el peso de esta fetita es ρ por A por G por diferencial de I. Claro, eso es medio, lo siento un poco intuitivo. Yo sentiría que sí, yo siento que el peso del que hablabas recién, como dijo el compañero, es como de todo lo que está arriba, no solo de esa parte. No, bueno, de todo lo que está, porque momento, yo estoy mirando la diferencia de presiones entre estos dos puntos. Si querés se ve mejor acá. ¿Está bien? Si ahora yo... También pongo acá porque me equivoqué acá en el... ¿Está bien? Acá lo que me dice es que la diferencia de presiones entre estos puntos, entre P1 y P2, se debe al peso de la columna de líquido que está entre P1 y P2. ¿Está bien? Ok. Esta relación me da la diferencia de presiones entre estos dos puntos. O sea que la diferencia es literalmente la presión que genera el fluido, digamos, ¿no? Exactamente. La diferencia entre estas dos presiones es la presión de la columna de líquido que genera el fluido que está entre ambos. Mirá que te muestro... Pará.
Esto está en este ejemplito que les mostré en la clase pasada. ¿Dónde estás? Claro, pero cuando lo miramos así es como que me resulta más intuitivo pensar en toda la cantidad de agua que tenemos, pero después vemos este ejemplo, y digo, Sí. pero no está todo ese líquido ahí en la parte derecha, no lo tiene todo ese líquido arriba. Ahí Entonces, vamos, ahí vamos. ¿Está bien? Entonces, vos fíjate, y esto está muy bien, porque eso es una consecuencia directa, no trivial, ¿está bien? De lo que, o sea, acá está bueno porque a veces lo que uno tiene es que a veces hasta en problemas tan triviales como esto, aparecen consecuencias no triviales, ¿está bien? Entonces acá lo que te dice, mira, lo que acabamos de deducir, ¿qué es? Y está muy bien este ejemplo, digamos. La presión en el punto 2, lo que me dice acá es que si este fluido está en reposo, la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2 está dada solamente por la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2. Y como vos decís, bueno, pero pará, momento, digamos. El punto 2 tiene acá arriba solamente este poquito de agua y arriba todo piedra. ¿Por qué esto es igual que si yo tuviera solo agua? Esa es un poco tu pregunta, ¿no, Ezequiel? claro, La respuesta es esta, mirá. Decís, bueno, entonces agarremos una cosa. Imagínate que tenemos este punto 3 que está a la misma altura que el punto 2. ¿Sí? Y entonces toma este cilindro que está acá. Este cilindro enorme que está acá, ¿lo ves? Si yo hago el balance de fuerzas para este cilindro, yo voy a llegar que se trabó. ¿Se trabó? Perdón. ¿Ahora me escuchan? Si yo hago el balance de fuerzas para este cilindro, lo que yo voy a encontrar es que la diferencia de presiones entre la cara de más abajo y la cara de más arriba, digamos, la diferencia de fuerzas entre ambos va a ser debido al peso de esta columna. Con lo cual, la presión en el punto 3 va a ser igual a la presión en el punto 1 más ρ por g por esta diferencia de alturas. ¿Ahí lo ves? ¿Ahí te resulta natural eso? Sí. ¿Ahí todo el mundo lo ve? Sí, sí. Perfecto. Entonces, si la presión en el punto 3 se debe solamente al peso de esta columna de agua, más la presión en el punto 1, ¿está bien? Que a su vez la presión en el punto 1 está, su valor absoluto va a depender del agua, de la columna de agua que tenga arriba más la presión atmosférica, ¿está bien? O sea, todo lo que haya arriba de la presión ejercida por arriba del punto 1 está contenida en el valor de la presión del punto 1. ¿Sí? Entonces, si yo ahora agarro y hago un cilindro horizontal, como este que está acá, pero lo pongo acá y hago balance de fuerzas, ¿cómo tiene que ser esta P2 y esta P3, Ezequiel? Claro, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, porque si no fueran iguales, este cilindro se tendría que mover desde la cara que tiene más presión a la cara que tiene menos presión. ¿Te das cuenta? Sí, lo estoy procesando. O sea, es como que cuando lo veo en horizontal, Claro. también me resulta intuitivo que tiene que tener la misma presión, pero cuando lo veo en vertical, digo, ¿cómo pueden tener la misma presión? Bueno, justamente, porque si vos llevas el argumento de que el fluido tiene que estar en reposo, tenés que pensarlo esto de esta manera. Y cuando lo pensás esto de esta manera, te convences de que la presión en 2 y en 3, por más que no sea intuitivo, cuando vos mirás esto, tiene que ser iguales. ¿Sí? ¿Lo ven eso, chicos? Sí, sí. Muy bien. Claro, o sea, Sí. a ver si me cierra. La presión, digamos, en un área muy chiquita, casi como un punto en el fluido. En la posición vertical y la posición, o sea, en todas las direcciones, como que la presión cerca de ese punto debería ser igual. Lo que te dice acá es que, digamos, es esto. La presión, dado cualquier recipiente, si el fluido está en reposo, la presión entre dos puntos que están a la misma altura es la misma.
Claro. ¿Está bien? Es decir, si yo en lugar de tener esto tengo un recipiente en U o una forma cualquiera, ¿está bien? Si es el mismo fluido entre dos puntos que están en la misma altura, ese fluido tiene la misma presión en todos sus puntos que están en la misma altura. Si yo agarro, ahora me fijo una altura distinta, entonces la diferencia de presión entre dos puntos que está a distinta altura es igual a ρ por G por H. ¿Por qué es igual a ρ por G por H? Porque es la presión que ejerce la columna de líquido que están entre esos dos puntos. ¿Está bien? Y ese puramente es el resultado. O sea, la diferencia de presión entre dos puntos a distinta profundidad se debe a la presión ejercida por el peso de la columna de fluido que los separa. Y esa presión de esa columna de fluido es ρ por G por H. Es decir, que en particular, si yo tengo tomo un punto, una profundidad H cualquiera, y lo comparo con la presión en la superficie, supongamos que en la superficie está la presión atmosférica, la presión en el punto P es la presión atmosférica más ρ por G por H. ¿Está bien? Y este ejemplo es un poco el ejemplo que habíamos visto recién en la figura que les mostré hace un rato. Entre el punto 2 y el punto 3 en ese ejemplo que vimos. ¿Está? ¿Estamos bien hasta acá? No, pará, Pablo. Yo me quedé en la integral. ¿Qué integral es acá? Sí. Bueno, nada, lo que dije es que, fíjate, si yo quiero integrar esto, paso el diferencial de ahí multiplicando, que es esto que está acá, y después integro a ambos lados. Como a la izquierda estoy integrando en presión, directamente me queda la diferencia de las presiones. Sí. Y ahí la densidad y a depende la de la derecha, altura. bueno, qué sé yo, la densidad podría depender de la altura. Yo digo, en general, yo debería conocer, digamos, si yo quiero hacer esta integral, debería por lo menos saber cómo cambia la densidad con la altura. ¿Está bien? Claro, bien. Es algo que Pero supongo bueno, yo, ¿no? típicamente vamos a trabajar con un fluido homogéneo, con lo cual la densidad va a ser constante. Si la densidad es constante, digamos, para un líquido, perdón, la densidad es constante. ¿Está bien? Porque es incompresible. Y además lo suponemos homogéneo. Entonces, si la densidad es constante, esta ρ sale afuera. Claro. Sí. Después solo te queda la diferencia de altura. Y solo me queda, con ρ sale afuera, solo me queda ρ y G salen afuera, si solo me queda la diferencia de alturas. Que es esto que está acá. Bien. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. ¿Estamos hasta acá entonces? Sí. Bueno, este concepto lo podemos usar para varias cosas. Por ejemplo, para medir la presión de un gas. Podemos hacer lo que se llama un manómetro de tubo abierto. Un manómetro de tubo abierto es básicamente un tubo en U con un fluido conocido que lo usamos para medir la presión de un gas. ¿Y cómo lo hacemos? Usamos esto que aprendimos recién. ¿Está bien? Entonces, si yo acá tengo en este tubo, tengo un gas que ejerce una presión desconocida y la quiero medir, simplemente coloco este tubo con mi manómetro de tubo abierto. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar? Si la presión acá que ejerce este gas es mayor que la atmósfera, va a empujar el fluido y se va a producir una diferencia de altura entre ambas columnas. Esa diferencia de altura entre ambas columnas es directamente proporcional a la diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica. ¿Cómo puedo ver esto? Bueno, muy sencillo, por lo que acabamos de decir ahora. Digamos, puedo pensar lo siguiente. Imaginemos que yo tomo el punto más bajo de este tubo. ¿Está bien? Y tomo dos puntos que están en la misma altura, pero en las diferentes columnas. Si esto es un mismo fluido, es un líquido conocido, si estos dos puntos están en la misma altura, ¿cómo van a ser las presiones de estos dos puntos? Si este fluido está en reposo. Igual. Iguales, porque si no fueran iguales, ¿qué tendría que pasar? Moverse, se movería. Se mueve, ¿está bien? Como esto está en reposo, estos dos puntos tienen que estar a la misma presión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la presión de esta presión P1, de este punto 1? Bueno, la presión va a ser directamente la presión que tiene en esta superficie, que es la presión del gas, más ρ por G
por la altura que hay entre el punto 1 y esta superficie. ¿Lo ven? Mientras que la presión en el punto 2 la puedo calcular como la presión en el punto más alto, que es la presión atmosférica, más ρ por G por H2, que es la altura de esta columna. ¿Lo ven eso? Sí, sí. Si yo resto estas ecuaciones, como P1 y P2 son iguales, ¿está bien? Acá me queda directamente, resto la segunda menos la primera, P0 menos P del gas, más ρ por G por H2 menos H1, con lo cual me queda que la presión del gas es directamente la presión atmosférica más ρ por G por H. Entonces, fíjense que con algo tan sencillo como lo que aprendimos recién, podemos diseñarnos un medidor de presión. Si yo tengo un líquido que conozco la densidad, por ejemplo, agua, ¿está bien? Entonces, mirando esta diferencia de alturas, voy a estar directamente calculando la presión del gas respecto a la presión atmosférica. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se ve eso? Sí, sí se ve. Buenísimo. Bueno, lo mismo, una cosa parecida se puede usar para calcular la presión atmosférica. ¿Está bien? Eso lo hizo Torricelli en un experimento muy sencillo en que agarró un tubo que tenía lleno de mercurio. ¿Está bien? Lo vuelca sobre un recipiente. ¿Está bien? Y cuando lo vuelca sobre un recipiente, este dibujo está mejor en el libro, pero acá creo que se entiende bastante bien. Cuando lo vuelca, hay una parte del líquido que, digamos, que se baja para abajo y llena acá este recipiente. ¿Está bien? Entonces, como acá yo no tenía nada, lo que queda acá es o vacío o un poco de presión de vapor del mercurio que tiene una presión aproximadamente nula. ¿Está bien? Entonces, cuando yo miro esto, lo que yo veo es que tengo acá un solo fluido. ¿Está bien? Entonces, si tengo todo este fluido en reposo, yo sé que la presión entre dos puntos que están a distinta altura de ese fluido se van a relacionar por el teorema general de hidrostática que vimos recién. Es decir, que la diferencia de presiones entre dos puntos a distinta altura va a ser directamente ρ por G por la densidad del líquido por G por la altura. ¿Está bien? Es decir, que si yo me fijo entre esta superficie, que me queda acá libre, donde tengo el mercurio en contacto con la atmósfera, la presión tiene que ser la presión atmosférica. Y en este punto más alto la presión tiene que ser 0. Entonces, la diferencia entre la presión 0 y la presión atmosférica tiene que ser directamente la densidad del líquido por G por H. ¿Está bien? Es decir, que la presión atmosférica es directamente ρ por G por H, con lo cual esta columna de líquido me está midiendo directamente la presión atmosférica. Si yo pongo digamos, la sustancia más densa a temperatura ambiente que conozco, que es el mercurio, que es líquida, entonces esto me da que esta columna tiene 76 centímetros de altura, 760 milímetros. ¿Está bien? Y esta columna equivale entonces a una presión atmosférica. Es por eso que una atmósfera se la suele también expresar en milímetros de mercurio, si uno usa este tipo de medidores, y corresponde a 760 milímetros de mercurio, que en honor a Torricelli se le suele llamar un torr. ¿Está bien? La pregunta que se pueden hacer ustedes, y la pueden responder fácilmente, es si yo en lugar de tener mercurio, tuviera agua, y yo sé que la presión atmosférica es 1013 hectopascales, y sé la unidad de Pascal, y sé que la densidad del agua es 1 kilogramo por metro cúbico. ¿Cuál va a ser la altura si yo este experimento lo hago con agua? ¿Cuán largo tiene que ser este tubo? La de los pascales dividido la gravedad. Tienen que hacer la cuenta, ¿está bien? Tienen que hacer la cuenta, Sí, pero van a ver. ¿Sí? Pero os dejo de tarea. ¿Se entiende un poco la idea? Costó, ¿viste? Muy bien, entonces yo Sí, conozco el es agua. raro este. ¿Qué? ¿Este es raro también? Sí. Siento Bueno, que son cosas difíciles como de entender. pero más o menos me va siguiendo el razonamiento, ¿no, Zoe? Sí, sí, sí.
Bueno, sigo entonces porque hoy tengo una clase bastante densa, digamos, tengo que llegar, esto supuestamente lo vimos en la clase pasada, o lo tendría que haber dado con más tiempo la clase pasada, pero como siempre vengo haciendo una hora de repaso, me vengo atrasando, ¿está bien? Así que voy a ir siguiendo, ¿está bien? Entonces yo acá tengo agua, ¿está bien? Pero si yo en lugar de usar esto con agua quiero usar otra sustancia, ¿está bien? Yo conozco la densidad del agua porque la defino así. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si yo ahora quiero usar otra sustancia, ¿cómo hago para medir su densidad? Bueno, ¿qué hago? Me agarro un tubo en U como el de acá y en lugar de poner un líquido, pongo 2 líquidos con digamos, deberían ser inmiscibles esos líquidos, ¿está bien? Que no se mezclen. ¿Está bien? Pero si tengo 2 líquidos que no se mezclan y hago este arreglo experimental, ¿está bien? Entonces, si los líquidos tienen distintas densidades, bueno, me van a quedar acá distintas alturas, ¿sí? Pero justamente también puedo usar lo que aprendí recién para, mirando la diferencia de las alturas, estimar la diferencia de las densidades. O sea, o estimar la densidad de un fluido respecto del otro. ¿Cómo hago? Bueno, me fijo en este punto. Si estos fluidos están en reposo, ¿está bien? Entonces, las presiones entre ambos en este punto tienen que ser iguales, es un punto de equilibrio, ¿está bien? Entonces, si las presiones acá tienen que ser iguales, la presión en este punto tiene que estar relacionada con la presión de la columna de la izquierda simplemente por la diferencia de alturas. O tiene que ser igual a P0 más la densidad del líquido que tengo a la izquierda, ρ1 por G por H1. Y lo mismo puedo pensar con la columna que tengo a la derecha. P2 va a ser igual a P0 más ρ2 por G por H2. ¿Sí? Como P1 tiene que ser igual a P2, cuando yo igualo estas ecuaciones se me simplifican las presiones atmosféricas y me sale acá una relación de proporcionalidad entre las densidades y las alturas. Es decir, que si yo conozco la densidad de uno de los líquidos, por ejemplo, el 1, yo puedo estimar la densidad del otro mirando simplemente la diferencia de las alturas. Es decir, puedo usar este arreglo experimental para medir densidades. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, buenísimo. Ok, esto es muy... Pero ¿esto lo vieron en el CBC entonces? Sí, pero no te aseguro que me acuerde. Ok. Ok, perfecto. Entonces es casi que les estoy mostrando algo que ya vieron, ¿está bien? Así que, bueno, espero no aburrirlos entonces. Sigo con esto, ¿está bien? La relación entre la presión y la altura para un gas es más complicada que para un líquido, ¿está bien? En un líquido, cuando acabamos de ver, cuando yo aumenta la altura, la presión disminuye y disminuye linealmente con la altura, porque la densidad es constante, ¿está bien? Sin embargo, para un gas, la relación entre la presión y la altura es una dependencia no lineal y que nosotros podemos sacar bajo ciertas aproximaciones, ¿está bien? Por ejemplo, cómo varía la presión con la altura cuando uno se fija en la atmósfera, con la presión atmosférica, ¿está bien? Nosotros tenemos medida la presión atmosférica a nivel del mar, que es más o menos esa que usamos como referencia, que es del orden de 10 a la 5 pascales, ¿está bien? Ahora, si uno quiere ver cómo depende la presión atmosférica con la altura, puede ver que es aproximadamente exponencial. ¿Se está cortando o me siguen? Se traba. Ahora estoy de vuelta bien conectado. Se entrecortó un poco. Se entrecortó un poco, sí. Ahora sí. Sí, Ok, seguimos entonces. Entonces, uno puede deducir una ecuación para cómo depende la presión en función de la altura si asume dos cosas, digamos, que el fluido que está
que está considerando lo puede aproximar por un gas ideal. Esto para la atmósfera es más o menos razonable, ¿está bien? Para los que ya lo vieron en química, que el fluido es un gas ideal, es que la presión por el volumen, como lo vamos a ver en unas clases, es igual a el número de moles por R por T, ¿está bien? Y además que vamos a suponer, porque si no, no vamos a poder hacer ninguna cuenta, que la temperatura es constante, ¿está bien? Eso es suponer que si estoy pensando en la atmósfera, que la atmósfera es isotérmica, esa no es una buena aproximación, pero sí puede ser una buena aproximación para un pedazo de atmósfera, ¿está bien? Para una región de alturas en las cuales la temperatura no varíe mucho, se mantenga aproximadamente constante, ¿está bien? Entonces, si la temperatura es aproximadamente constante, es decir, si lo que tengo acá a la derecha es constante, uno puede ver que la presión es proporcional a la densidad, porque yo paso el volumen dividiendo y acá el número de moles dividido el volumen, básicamente es la densidad. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy ahora en un gas en donde la presión es proporcional a la densidad, yo esa constante de proporcionalidad la puedo expresar en relación a la presión y la densidad a nivel del mar. ¿Está bien? Puedo decir que la presión respecto a la presión a nivel del mar es igual que la densidad respecto a la densidad a nivel del mar. Es decir, que la presión es una constante por la densidad. ¿Está bien? Esta constante de proporcionalidad es el cociente de estos valores a nivel del mar. ¿Sí? Me perdí, profe. Perdón. Sí. Lo que digo es, yo voy a asumir que la presión ahora acá es proporcional a la densidad. ¿Estamos bien? Suponer que la presión es proporcional a la densidad, que es esto que está acá, es suponer básicamente, es lo mismo que suponer que yo tengo un gas ideal a temperatura constante. ¿Eso se entiende? Sí, eso sí. Bueno, si eso se entiende, yo digo, esta relación de proporcional, que algo es proporcional a otra cosa, quiere decir que es una constante por otra cosa. Esa constante la puedo expresar así, de esta manera. Ah, está bien. Ya ¿Está bien? me había perdido un paso. Ahí va. Ok. Entonces, si la presión es proporcional a la densidad, y yo la puedo expresar de esta manera, entonces yo parto de la primera relación que tuvimos, que dedujimos hoy, que es que la derivada de la presión respecto a la altura es menos ρ por g. ¿Está bien? Pero ahora, justamente, P depende de la altura y la densidad también depende de la altura. Dependen de las dos, los dos dependen de la altura de una manera que no sé. ¿Está bien? Pero yo voy a usar que P depende de la densidad y voy a de acá despejar que la densidad la puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? La puedo escribir en términos de la presión usando esta expresión que tengo acá. ¿Sí? Si yo aprovecho que estoy suponiendo que presión y densidad son proporcionales y escribo la densidad en términos de la presión, entonces acá yo puedo hacer separación de variables. Puedo pasar la presión dividiendo para la izquierda y el diferencial de ahí multiplicando para la derecha. Entonces, cuando yo paso el diferencial de ahí multiplicando para la derecha, acá me queda una constante que es ρ0 sobre P0 por G, por el diferencial de I, y de este lado me queda la integral de 1 sobre P por diferencial de P. ¿Entre dónde estoy integrando? Estoy integrando entre el nivel del mar, que es 0, y una altura I. De la derecha. Entonces acá de la izquierda me queda entre la presión a nivel del mar, que es P0, y la presión a la altura I. Cuando yo hago esta integral, la integral de 1 sobre P, ¿qué me da? Logaritmo natural. El logaritmo. Entonces acá me queda el logaritmo de P sobre P0 y de este lado la constante sale afuera y me queda I. Si yo ahora quiero despejar la presión, compongo con la función inversa del exponencial y me queda con la función inversa del logaritmo, que es el exponencial, y de acá despejo la presión. ¿Está bien? Entonces me queda que la presión es igual a la presión atmosférica por E a la menos una constante por I. Esta constante es ρ0 sobre P0 por G. Es decir, que si yo quiero calcular cómo es la presión en función de la altura para la atmósfera, ¿está bien? Yo puedo tener una aproximación razonable si considero que la atmósfera es un gas ideal a temperatura constante. Bueno, esa aproximación me servirá no para toda la atmósfera, sino para un rango de alturas en donde yo pueda de alguna manera estimar o medir que la temperatura es aproximadamente constante,
Y si eso sucede, fíjense que la relación de presión con la altura es una función exponencial. La presión disminuye exponencialmente con la altura. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco esta idea? Sí, sí. Buenísimo. ¿Está bien? Entonces, acá hay otro ejemplo que estamos un poco cortos de tiempo, pero se los dejo para que lo miren en detalle. ¿Está bien? Después, cuando den el final, se los tomo en el final. Que es cómo calcular la fuerza neta que hace un fluido. Yo acá tengo una represa, esta es la pared de una represa, ¿está bien? Yo quiero calcular cuál es la fuerza neta que hace el fluido sobre esta pared. ¿Sí? Esto es un ejercicio que no está en el CRC+, que está en el Tipler, en otro libro, pero me parece un lindo ejercicio y yo se los dejo para que lo miren. De última, si quieren, lo discutimos al principio de la clase que viene. ¿Está bien? Entonces se los dejo resueltos. Y el último tema es flotación. ¿Todos ya vieron flotación en el CBC? ¿Hace falta que lo repase o quieren que lo salteemos y pasemos a aerodinámica? Yo la verdad no me acuerdo nada. ¿No te acuerdas? Yo Nada? tampoco. Bueno. Ok. Yo tampoco. Bueno, sigo entonces. Entonces, ustedes saben que cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, ya sea total o parcialmente, experimenta una fuerza de abajo hacia arriba que se llama empuje, que es igual al peso del fluido del líquido desalojado. ¿Eso lo escucharon hablar? ¿Les suena de algún lado? Sí, me suena. Me suena. Bueno, es decir, y eso, fíjense que también lo podemos deducir de la misma forma que lo hicimos antes. Si yo tengo sumergido un cuerpo en un líquido, ¿está bien? La fuerza vertical que le está haciendo el líquido a este cuerpo es una fuerza que es justamente la diferencia entre la presión que ejerce el fluido en la capa inferior y la presión que ejerce el fluido en la capa superior. ¿Está bien? O sea, la fuerza neta que siente este cuerpo se debe a la fuerza que le hace el fluido que lo rodea. Y la fuerza que hace el fluido que lo rodea, las fuerzas de costado se anulan entre sí, ¿está bien? Tiene que ser igual a la diferencia entre esta fuerza FI y esta fuerza FS. ¿Cuál es más grande, FI o FS? FI, FI, ¿por qué? por cómo tenés el sistema de referencia, ¿puede ser? No, independientemente del sistema de referencia. ¿Puede ser por el peso? Ah, sí. Claro, porque acuérdense que cuanto más profundo me va a venir el fluido, más grande es la presión. PI es más grande que PS simplemente porque está más profundo. De hecho, la presión P sub I es P0 más la densidad del líquido por G por la profundidad del punto I. Y la presión en S es P0, la presión atmosférica, más la densidad del líquido por G por la profundidad del punto S. Como HI es más grande que HS, entonces PI va a ser más grande que PS. ¿Está bien? Y estas fuerzas son directamente la presión en cada cara por el área. Entonces, la diferencia de fuerzas entre estas caras va a ser directamente la diferencia de presiones, que es esto que está acá, por el área. ¿Está bien? O sea, el empuje que siente ese cuerpo, que es la diferencia de fuerzas entre las caras inferior y superior, lo puedo calcular como la fuerza en la cara inferior es la presión por el área, la fuerza en la cara superior es la presión por el área, esta fuerza en la cara superior apunta para abajo, por eso tiene signo negativo, quiere decir que el empuje va a ser directamente la diferencia de presiones por el área. ¿Esto lo ven? Perfecto, entonces si esto lo ven, fíjense que esta diferencia de presiones la calculamos acá, es la densidad del líquido por G por la altura. ¿Está bien? Y también fíjense que la altura por el área, si el área es el área perpendicular de este cilindro, la superficie, el área, que es la superficie de la base por la altura, me da directamente el volumen. O sea que área por altura es el volumen.
Entonces acá tenemos el volumen por G por la densidad del líquido. ¿Y el volumen por la densidad quién es? La masa. La masa del líquido desalojado, ¿está bien? Entonces, este empuje es, como decía más arriba, el peso del volumen del líquido desalojado. O sea, cuando yo sumerjo un cuerpo en un líquido, experimenta una fuerza de arriba hacia abajo que se llama empuje, que es el peso del volumen del líquido desalojado. Eso es lo que se conoce como el teorema de Arquímedes por la persona que lo dedujo. Y hay un sketch de Lelutier, si lo han escuchado alguna vez, el de la gallinita de Jaureca, en donde digamos, expresan el principio de Arquímedes. ¿Alguna vez escucharon el sketch ese de la gallinita de Jaureca de Lelutier? Bueno, ¿se acuerdan de la parte donde dicen, digamos, todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado? Bueno, es esto que está acá. ¿Está bien? Nunca mejor expresado por los genios de Lelutier, y efectivamente, si uno lo deduce con lo que aprendimos ahora, es efectivamente eso. ¿Está bien? Es decir, que cuando yo tengo un cuerpo y lo sumerjo en un líquido, básicamente sobre ese cuerpo, muy bien, Julián, muy rápido, voy a tener dos fuerzas, el peso y el empuje. ¿Está bien? Es decir, y la diferencia entre el peso y el empuje es lo que se llama el peso aparente. Es por eso que uno cuando está sumergido se siente más liviano. ¿Está bien? Y fíjense que justamente este cuerpo se va a flotar o se va a hundir dependiendo de cómo sea el empuje respecto del peso. Ahora, si el empuje yo lo calculo como el peso del líquido desalojado, es decir, la densidad del líquido por el volumen del cuerpo por G, y el peso lo calculo como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por G, fíjense que el signo de la aceleración de este cuerpo depende básicamente de la diferencia de las densidades. ¿Sí? Es decir, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, entonces en este sistema de referencia la aceleración va a ser negativa y el cuerpo se va a hundir. Mientras que si la densidad del cuerpo es más chica que la densidad del líquido, la aceleración va a ser positiva y el cuerpo va a flotar. Es decir, que cuando uno sumerge un cuerpo en un líquido, ¿está bien? Para el líquido lo que está haciendo es desplazar un volumen donde antes había líquido por otra cosa. Pero la fuerza que le hace el volumen, perdón, la fuerza que le hace el líquido que lo rodea a ese objeto es la misma que le hacía antes al líquido que había ahí. ¿Está bien? Por eso, si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido, es decir, que acá yo tuviera el mismo líquido, esto permanece en reposo. Pero si yo lo reemplazo por algo que tiene menor densidad, se me va a flote. Y si yo lo reemplazo por algo que tiene mayor densidad, se hunde. Eso es básicamente el problema de flotación. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo un objeto que es menos denso que el líquido, entonces esto se va a ir para arriba, ¿está bien? Va a ir a flotar, pero a medida que flote, ¿está bien? Lo que va a pasar es que una parte del volumen del cuerpo va a quedar no sumergido. Entonces el volumen desplazado no va a ser igual al volumen del cuerpo, sino que va a ser una parte del volumen del cuerpo, que lo voy a llamar acá B sub S. Entonces, cuando yo tengo un objeto que está flotando, como este, entonces acá, y este objeto se queda en reposo, es porque el empuje es igual al peso. ¿Está bien? ¿Qué cambió entre esta situación y la anterior? Que el empuje es el peso del volumen del líquido desalojado. Y el líquido desalojado acá no es el total del volumen del cuerpo, sino una parte. Entonces el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Mientras que el peso va a ser la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Igualar estas dos cosas me lleva a que existe una relación
de proporcionalidad entre el volumen sumergido y el volumen del cuerpo con la densidad del cuerpo respecto a la densidad del líquido. ¿Está bien? Es decir, que si el volumen sumergido es directamente la mitad del volumen del cuerpo, entonces yo puedo afirmar que la densidad del cuerpo es exactamente la mitad de la densidad del líquido. ¿Sí? Les dejo como tarea hacer mirar este ejemplo para un cubo de hielo que flota. ¿Sí? O sea, si yo sé que la densidad del hielo es un poco más bajita que la densidad del agua a 4 grados, entonces directamente puedo saber qué proporción de hielo sumergido va a estar en la superficie y qué proporción va a estar hundida. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, si yo conozco eso, puedo saber qué proporción de un iceberg está en la superficie y qué proporción está hundida. ¿Sí? Se los dejo eso, les dejo este ejercicio de tarea. O sea, de esta parte de hidrostática, ahí entonces les dejo 2 ejercicios de tarea. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Pero de tarea para entregar o para que lo veamos? De tarea para que lo vean, que es decir, esas tareas que no hacen nunca, que me dicen que sí, pero que no hacen nunca, digamos. ¿Está bien? No les doy tarea para entregar porque se viene el parcial, Ok. y sé que están con las entregas de laboratorio y no les quiero atosigar, digamos, pero la verdad que Gracias. si yo quisiera su atención, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es ponerles más tarea para entregar, digamos. Pero bueno, no los quiero atosigar, así que voy a balancear entre eso. ¿Está bien? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿O más o menos o no? ¿Se entendió la parte anterior? ¿Se cortó? Sí, falta procesar igual un poco, pero bien. Bueno, pero a ver, son cosas que vieron en el CBC, líquidos en reposo, ¿está bien? Estamos más o menos yendo sobre terreno conocido, ¿sí? No es energía, no es impulso lineal, me parece que quizá era un poco más nuevo. Bueno, vamos a pasar ahora a describir fluidos en movimiento, ¿está bien? Entonces, si yo ya tengo fluidos en movimiento, entonces además de usar la densidad y la presión, voy Pablo, a... Sí, ¿qué pasó? creo que no estás mostrando ningún apunte. ¿Qué estoy mostrando? O no sé si yo nomás no veía. No estábamos viéndolo. Estábamos viendo. Gracias por avisarme, gracias. Ahí va. ¿Ahora? Hidrodinámica, sí. Hidrodinámica, ¿estamos bien entonces? Buenísimo. Sí. Bueno, entonces ahora sí sigo, gracias por avisarme. Si yo quiero describir los fluidos en movimiento, ¿está bien? Entonces ahora, además de usar la densidad y la presión, que es la que usamos también para fluidos en reposo, vamos a usar también la velocidad del fluido. ¿Está bien? Nosotros vamos a trabajar en algunas aproximaciones, es decir, uno tiene un fluido en movimiento, en general, cualquier fluido en movimiento, la velocidad depende de la posición, o sea, en distintas posiciones va a tener distintas velocidades, ¿está bien? Es decir, la velocidad es un campo vectorial de la posición, es decir, para cada posición tengo una velocidad distinta, ¿está bien? Nosotros no vamos a trabajar hasta el nivel de complejidad, sino que vamos a tratar de ir hacia las formas más sencillas de describir un fluido en movimiento, ¿está bien? Si yo tengo un fluido que se mueve, en general existen 2 tipos de movimiento. Yo lo puedo clasificar en 2 tipos de movimiento. Lo que se llama el flujo laminar o estable, en el cual el movimiento del fluido se da por capas estratificadas, ¿está bien? En donde los elementos de fluido, es decir, si yo agarro y tomo un elemento de volumen, o sea, un diferencial de volumen, un elemento muy chiquitito, pero aún así, en donde tengo del orden de un número de Avogadro de partículas, es decir, no puedo ver los átomos, está bien, pero es infinitesimalmente chiquitito, esos elementos de fluido siguen trayectorias que no se tocan, ¿está bien? O sea, se mueve como en capas.
Y el otro régimen es el régimen que se llama inestable o turbulento, ¿está bien? En el cual los fluidos forman remolinos y de hecho el movimiento de un fluido turbulento es muy complejo de describir matemáticamente y es aún uno de los problemas abiertos de la física clásica, ¿está bien? Donde hay muchas cosas que no se saben, ¿está bien? Bueno, además de estar en estos regímenes, en general los fluidos son viscosos. Ustedes ya saben que tienen por lo menos una idea de lo que es un fluido viscoso. Un fluido viscoso es un fluido que tiene rozamiento interno, ¿está bien? O sea, que tiene un rozamiento interno. Nosotros vimos la fuerza viscosa cuando vimos el movimiento de una partícula puntual en un fluido viscoso que tenía esa fuerza de Stokes, una fuerza proporcional a la velocidad. Pero bueno, si un fluido es viscoso, también puede tener rozamiento interno, es decir, cuando una capa se mueve respecto de la otra, hay una fuerza paralela a la dirección del movimiento que hace que se vaya disipando energía interna. ¿Está bien? Y también hay viscosidad con el recipiente que lo contiene, con la tubería, ¿sí? Aunque si bien los fluidos en general son viscosos, bajo ciertas aproximaciones uno puede despreciar esa viscosidad. ¿Sí? Por otro lado, el movimiento de un fluido que sea laminar o turbulento depende básicamente de una combinación de la viscosidad, la velocidad del fluido, es decir, un mismo fluido puede moverse en un régimen laminar y turbulento, ¿está bien? Y también depende de las dimensiones características de la tubería en la cual se esté moviendo, ¿está bien? Con estas cosas se puede hacer un número adimensional que se llama el número de Reynolds, y en base a si ese número de Reynolds es bajo o alto, se puede, es una medida, digamos, una forma experimental de clasificar esto, se puede ver que el régimen es laminar o turbulento. ¿Está bien? Yo no voy a llegar a darlo, pero les dejé colgado en la carpeta de la clase de hoy un apunte sobre viscosidad que al final tiene un poco de discusión sobre el número de Reynolds. ¿Está bien? En general, como decía, las ecuaciones de un fluido pueden ser muy complicadas, en general uno tiene digamos, ecuaciones del campo vectorial para la velocidad. Nosotros no nos vamos a meter ahí porque es matemáticamente muy, muy demandante, pero sí puede derivar descripciones del movimiento de un fluido bajo ciertas aproximaciones. ¿Está bien? Y la aproximación en la cual nos vamos a mover nosotros son las que se conocen como la aproximación de un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Un fluido ideal es un fluido no viscoso, es un fluido estacionario, es decir, que si yo miro la velocidad en una dada posición, la velocidad es constante, ¿está bien? Es decir, que no depende explícitamente del tiempo, sino que puede ser que es como si yo mirara cómo se mueve un río desde un puente, ¿está bien? Si yo me pongo en el puente y miro para abajo, yo veo que la velocidad abajo, digamos, a la que se mueve el río ahí es siempre la misma, ¿está bien? Quizá en el puente de más adelante, si el río es más angosto, si es distinto, la velocidad va a ser distinta, pero en una dada posición la velocidad es la misma. Eso quiere decir que es estacionario, es decir, que si yo me quedo mirando una posición fija, eso no va cambiando con el tiempo, ¿está bien? Vamos a suponer también que es incompresible, ¿está bien? Que básicamente es para líquidos, y que es un fluido no turbulento, que es un fluido irrotacional. ¿Sí? Entonces, en fluidos ideales, uno puede definir lo que se llama las líneas de corriente, que son las trayectorias que siguen elementos de fluidos, ¿está bien? Las trayectorias que siguen un elemento de volumen que se mueven en un régimen laminar, ¿está bien? En estas trayectorias, al igual que las trayectorias de las partículas puntuales, la velocidad del fluido es tangente a estas líneas de corriente, porque estas líneas son las trayectorias de un elemento de fluido, ¿está bien? Y en general lo que sucede es que cuando un fluido se mueve en un régimen laminar, dos líneas no se cruzan entre sí. Entonces, cuando uno quiere estudiar la dinámica de un fluido ideal, básicamente la dinámica de un fluido ideal va a estar determinada por dos ecuaciones. Una ecuación que es la conservación de la masa, que se llama la ecuación de continuidad, y otra ecuación que tiene que ver con la conservación de la energía, que es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli.
¿Hasta acá me siguen? ¿Vieron alguna de estas cosas? ¿La ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli? ¿Lo vieron en el CBC, la secundaria, en algún lado? ¿O es un poco nuevo para ustedes? No, ¿No lo no, vieron? no lo vi. Ok. Bueno, hasta acá más o menos entonces en esta Perdón, presentación. Pablo, Decime. no sé si entendí mucho lo anterior de las líneas de corriente. Sí. Que básicamente cuando un fluido se mueve en un régimen laminar, ¿está bien? Se mueve de manera estratificada. Quiere decir que si vos seguís, agarrás un elemento de fluido, ¿sí? Como un volumencito, como si fuera un cuadradito de fluido y lo vas siguiendo, ese cuadradito de fluido se mueve siguiendo una trayectoria. Así que si yo agarro, por ejemplo, una parte de fluido y la divido todo en cuadraditos que están unos pegados con otros, vos podés pensar que el movimiento de fluido es como una secuencia de trayectorias que se van moviendo juntas. ¿Sí? ¿Me explico, Sofi, más o menos? Creo que sí, como que no se me está ocurriendo ningún ejemplo como para A ver, graficarlo, entre déjame comillas. ver. Claro, déjame ver, porque si lo dibujo ahí va a ser más lío que luego con la cámara, digamos. ¿Está bien? Si yo tengo una tubería así, ahora lo voy a mirar. A ver. Estas serían las líneas de corriente. ¿Lo ves, Sofi? En donde yo agarro Sí, una sí. parte del fluido, me imagino que, digamos, todo el fluido son como pequeños volumencitos que se van moviendo y entonces el movimiento de cada elemento de volumen sigue esa trayectoria. ¿Lo ves más o menos? Ok. Y así un ejemplo de la... Sí, más o menos, un ejemplo de la vida cotidiana, ¿en qué Bueno, puedo pensarlo? a ver, a ver, déjame ver si te muestro en el libro, ¿está bien? Es una forma de ver, de conceptualizar el movimiento de un fluido, no es que uno las vea esas cosas, ¿está bien? No, no, claro. Está bien, pero por ejemplo acá hay líneas de corriente, en este ejemplo que está acá, que están acá, ¿ves? Mira, esto que están acá, decís, bueno, mira, este elemento de fluido viene, digamos, algo que estaba acá en la superficie, cuando vos abrís la tubería de abajo, se mueve siguiendo esta trayectoria. El de al lado se mueve siguiendo esta trayectoria. No, Si es como que tienen un carril, por decirlo Claro, es como así. si un carril, si el fluido se mueve en régimen laminar, todos esos elementos se mueven juntos, esas trayectorias no se cruzan en un régimen laminar. Ah, ok. ¿Está bien? Mientras que si el fluido es turbulento, lo que se te hace como remolinos y esto se mezcla, digamos. ¿Está bien? Pero nosotros no vamos a tratar con fluidos turbulentos. Lo mismo acá, este es un ejemplo también que yo se los voy a dejar de tarea. Fíjate, digamos, un pedacito de fluido que viene por acá, sigue esta trayectoria celeste, el que estaba al lado va siguiendo esto, ¿está bien? Entonces fíjate que cuando se angosta la tubería se me juntan las líneas de fluido. Y ahí no se tendrían que tocar tampoco, o sea, o es solo de cruzar. No se cruzan, ¿está bien? Estos son líneas que uno hace para entender el movimiento, no es que es algo que necesariamente vos lo veas. No sé si me explico, digamos. Sí, sí, entiendo. Ok. Bueno. Una canilla de agua. ¿A qué te referís con una canilla de agua, Fran? No sé, recién veo el chat y no sé a qué te estás refiriendo. Creo que era un ejemplo Ah, ok. para mí, digamos. Bueno, buenísimo. Entonces sigo. Gracias.
básicamente vamos a ver en lo que queda de la clase de hoy que la dinámica de un fluido ideal viene determinada por estas dos ecuaciones, la ecuación de la masa, la ecuación de conservación de la masa y la ecuación de conservación de la energía. ¿Está bien? La ecuación de conservación de la masa, que es la que vamos a ver acá, es lo que se llama la ecuación de continuidad, y lo podemos pensar de la siguiente manera. Imaginemos, hay otro ejemplo en el libro, yo igual creo que mi dibujo está bastante bien, creo que se entiende. Supongamos que tenemos un tubo de sección variable, ¿está bien? Es decir, que es más ancho en la entrada que en la salida. ¿Sí? Podría ser al revés, da lo mismo, digamos, ¿está bien? Y tengo por esta cara, que tiene una superficie A1, entra fluido con una velocidad V1. Y por esta cara, que tiene superficie A2, entra fluido con una velocidad V2. ¿Sí? En un intervalo de tiempo, delta T, la capa de fluido que tenía acá en la entrada se movió esta distancia diferencial de x1, ¿está bien? Que es directamente, acá está mal, esto no es A1, esto es B1. ¿Está bien? Lo que se mueve esa capa de superficie es directamente la velocidad por el intervalo de tiempo. ¿Está bien? ¿Lo ven eso? Sí, sí se ve. Esperen que... Muy bien. Y lo mismo pasa acá, digamos, en ese intervalo de tiempo, ¿está bien? Todo el fluido que estaba si quieren, en este pedacito de cilindrito, en ese diferencial de tiempo, el que estaba en esta cara termina saliendo por esta cara. ¿Está bien? O sea que si en un diferencial de tiempo entra todo el líquido que tenemos en este pequeña feta de volumen, eso es, en un diferencial de T, el fluido que atraviesa A1 se mueve a una distancia que es B1 por diferencial de T. Por lo tanto, en ese intervalito de tiempo infinitesimal, entra al tubo, ¿está bien?, una cantidad de masa de fluido que es directamente la densidad del fluido por el volumen de este pequeño cilindrito que tengo rayado acá a la entrada, ¿lo ven? Este cilindrito tiene área A y profundidad de x1. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Si entienden esto, después va a ser todo mucho más sencillo. Para repetirlo una vez más por las dudas. Dale. Entonces, yo lo que te digo es que en un diferencial de tiempo, en un intervalo de tiempo diferencial de t, por ejemplo, no sé, sumate que es un segundo. ¿Está bien? O sea, la capa de fluido que tenía en la entrada se mueve hacia la derecha, entrando al tubo. ¿Está bien? Suponete Sí. que esta velocidad es 1 centímetro por segundo y que entonces en un segundo la superficie de fluido que yo tenía en la entrada se movió 1 centímetro para adentro. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Pero como yo tengo fluido continuamente entrando, si yo se movió 1 centímetro para adentro, quiere decir que entró como 1 centímetro de fluido. ¿Está bien? Entró un cierto volumen de fluido. Ese volumen es el que está en esta especie de feta cilíndrica rayada, esto que está acá. ¿Está bien? O sea, entró una cantidad de fluido. Esa cantidad de fluido es la que está contenida en este volumen. ¿Lo ves, Cata? Sí, sí. Ese volumen que entró es directamente el área de la superficie por la profundidad. O sea, el volumen que entró de fluido es A1 por dx1. Claro. Y la masa es este volumen por la densidad. Claro. Ahora, Sí, ahora sí. Gracias. esto que entró, este diferencial de x1 que entró, es directamente la velocidad por el tiempo que yo consideré. ¿Está bien? Es decir, 1 centímetro es 1 centímetro por segundo por 1 segundo. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Entonces, en ese segundo,
entró esa cantidad de fluido. Explotó tu cerebro. ¿Explotó para bien o explotó para mal, Sofía? Me confundo un poco, estamos hablando cuando decís, o sea, cuando tenés escrita la B, si estás hablando de volumen o de velocidad. Como Fíjate que esto que- me confunde y me hace como... Fíjate que estoy usando acá una B medio mayúscula. confuso. Una B mayúscula para el volumen y una B cursiva para la velocidad. Una B mayúscula para el volumen y una B cursiva para la velocidad. Está muy bien lo que preguntás, pero estoy tratando de ser más o menos prolijo con la anotación. No siempre lo logro, pero ahora estoy tratando de ser más o menos Y prolijo. en el dibujo... En el dibujo, no fui tan la prolijo, flecha que entra... tenés razón, pero fíjate que es un vector. El volumen nunca puede ser un vector. Me confunde eso, claro. Está bien, está bien, está Ok, bien. ok, listo. Bueno. Está bien. Pero más o menos la Y idea... en el diferencial de X1 y de X2, esa B es velocidad. Es velocidad, sí, totalmente. Si querés acá le pongo... Ok. Voy a ver si le puedo poner una flechita. Gracias. No, porque Perdón, me sí, está muy... confundía cuando estábamos hablando sí. de velocidad y cuando de... Esto está muy bien. Igual todo esto también está en el libro. Profe, no hay problema con que en el parcial en vez de rho ponga... Ponga delta, aclárenselo a a la gente de la práctica cuando les tomen el parcial. Por las dudas, ¿está bien? ¿Cómo? Se cortó, ¿no? No, que eso, charlenlo. De mi parte no habría error, pero por las dudas, charlenlo con el JTP y con los ayudantes. Ah, de cambiar rho por sigma, porque yo me los Sigma. confundo, me salen igual. Ok. Rho es como una P y sigma. Bueno. Delta de densidad, perdón. Delta de densidad. Ahí me olvidé el nombre. Sí, no importa. Ahora, lo que es importante acá es esto, entender, porque esto es fundamental, digamos, que en un intervalo de tiempo entra una cierta cantidad de volumen de fluido y sale otra cantidad de volumen. Y yo esa cantidad de volumen la puedo estimar de esta manera, que es esta cuenta que estamos viendo acá. ¿Eso lo ven? ¿Les queda más o menos claro? O sea que la masa que entra es la misma que la masa que sale o proporcional. Bueno, eso es lo que iba a decir ahora, ¿está bien? Justamente, digamos, esta es la masa que entra y siguiendo el mismo razonamiento, esta es la masa que sale. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿estamos de acuerdo que puedo escribir así la masa que entra y así la masa que sale? Es decir, la masa que entra en un diferencial de tiempo me entra este volumen. Es decir, si el agua está viniendo a 1 centímetro por segundo, en un segundo avanzó 1 centímetro. Entonces, todo lo que tengo contenido en este cilindro de altura 1 segundo es el volumen que me entró de agua. Ese cilindro es acá, superficie de la base por altura, ¿está bien? Donde esta altura viene dada por la velocidad, es velocidad por el diferencial de tiempo. ¿Sí? El mismo razonamiento puede hacer para el fluido que sale. ¿Está bien? Y ahora lo que vos decís, Anaí, si no existen fuentes ni sumideros, es decir, si yo no tengo agujereado esta manguera y si no le estoy metiendo agua por el costado, entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Por eso se llama ecuación de continuidad. ¿Sí? Decime, Cata. No, que me parece que lo que nos está trabando es como pensar que la velocidad nos puede dar una idea de digamos, como de algo tridimensional, no sé cómo explicarlo, de un volumen. Bueno, es que acá estoy asumiendo, fíjate que estoy asumiendo en principio que en todos los puntos de esta cara tenés la misma velocidad. ¿Está bien? O sea, lo que tengo es una superficie en los cuales todo el fluido que entra a la superficie tiene la misma velocidad en todos los puntos de esta cara. Claro. ¿Está bien? Entonces, sí, si yo tengo en esa cara todo el fluido que se mueve con la misma velocidad, entonces, todo ese fluido, esa superficie que se mueve a una cierta velocidad, en un intervalo de tiempo delta t, avanzó un diferencial de x que es b por delta t. ¿Sí?
El ejemplo es eso. Si se mueve Claro. toda esa cara se mueve 1 centímetro por segundo, en 1 segundo entró 1 centímetro. ¿Está bien? Está 1 centímetro más adentro, pero al estar 1 centímetro más adentro se me metió Claro. una cantidad de volumen de líquido acá. Ese volumen de líquido es directamente la profundidad por la superficie de la cara, que es esto que estoy diciendo acá. Ah, claro, ahí lo entendí mejor. Buenísimo. Y lo mismo es lo que pasa en la cara de salida. Lo que sale por esta cara de salida es lo que estaba a esta profundidad, que viene dada por la velocidad. ¿Está bien? O sea, en 1 segundo, todas las partes, si esto se mueve, por ejemplo, ahora a 2 centímetros por segundo, el fluido acá, entonces en 1 segundo van a salir toda la parte del fluido que estaba a lo sumo hasta 2 centímetros alejado de la boca de salida. ¿Está bien? Sale para afuera, o sea, usando el mismo criterio que esto que entra. Y como le decía ahí a Anaí, digamos, que es lo que me preguntaba ella, digamos, la masa que entra es la mía que sale, y bueno, si no existen fuentes ni sumideros, es decir, si no le estoy metiendo fluido por otro lado y no tengo la manguera pinchada, entonces lo que entra es igual a lo que sale. Eso me lleva a que la densidad por la superficie de la cara de entrada por la velocidad, perdón, la densidad por A por la velocidad es igual a la entrada que a la salida. Si en particular estamos trabajando con un fluido incompresible, entonces la densidad es la misma, ρ y ρ se me van, entonces la ecuación de continuidad me sale que la superficie de la cara de entrada por la velocidad en la cara de entrada, que la supongo uniforme en toda la cara, es la misma que para la cara de salida. Es decir, A1 por B1 es igual a 2 por B2. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la velocidad es mayor en zonas en donde tengo menor área. ¿Está bien? Y que es lo que uno hace instintivamente cuando quiere regar las plantas y quiere ir más lejos. Acogotás la manguera, le achicás el área. ¿Está bien? Es decir, si digamos, como el volumen que entra tiene un poco que ver con el área por la velocidad, el volumen por unidad de tiempo, entonces, cuanto más grande es el área, más chica va a ser la velocidad, y cuanto más chica es el área, más grande va a ser la velocidad. ¿Está bien? O sea que si yo le achico el área de salida, tiene que moverse más rápido para que en el mismo intervalo de tiempo salga la misma cantidad de líquido que la que entra. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, fíjense que si uno define el caudal, que me lo nombraron en la clase pasada, como el flujo, digamos, define caudal como la derivada del volumen respecto del tiempo, este producto de la amplitud por el volumen no es otra cosa que el caudal de volumen. ¿Está bien? Es la cantidad de fluido que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. ¿Está bien? Es el flujo de volumen que atraviesa la superficie. ¿Está bien? Y así como uno define caudal de volumen, también puede definir el caudal de masa como la derivada de la masa respecto del tiempo, que es el caudal de volumen por la densidad. ¿Sí? Entonces, le dejo un ejemplo acá sencillo para que lo vean, que me parece que no está en el Cierce-Masky, que es cómo puedo medir la velocidad a la que sale el agua de la manguera. Bueno, la respuesta es muy sencillo, midiendo cuánto tiempo tardo en llenar un balde. ¿Está bien? Porque digamos, el caudal con el que sale el agua de la manguera es directamente proporcional al área de la boca de la manguera por la velocidad a la que sale. ¿Está bien? Y esto tiene unidades, fíjense, de volumen por unidad de tiempo. ¿Está bien? Directamente me dice a la velocidad con la que está llenando el volumen, a la velocidad con que está variando el volumen de agua en función del tiempo que estoy acumulando en el balde.
Así que si de repente yo tengo un balde que tiene 20 litros y tarda 1 minuto en llenarse, yo sé que ese balde se llenó a razón de 20 litros por minuto. Ese es el caudal con el que está saliendo agua de la manguera. ¿Está bien? Entonces, si ese es el caudal con el que está saliendo agua de la manguera, yo puedo calcular la velocidad con la que sale agua de la manguera calculando directamente, igualando ese caudal al área de la boca de la manguera por la velocidad con la que sale, y de ahí despejo la velocidad con la que sale el agua de la manguera. ¿Está bien? Es decir, fíjense cómo con conceptos relativamente simples podemos ir contestando preguntas que quizás a priori no son tan simples. Por ejemplo, ¿cómo hago para medir la velocidad del agua que sale de la manguera? ¿Está? Bueno, ¿vamos más o menos hasta acá o no? ¿Me siguen? Sí. Sí, esto fue lo más amigable para mi mente desde que empezó la clase. A ver, bueno, no sé. Estoy tratando de darlo todo de la mejor forma que me parece. No, sí, está bien, Pablo. Después lo releo. Reléanlo, está en el libro también bastante bien explicado, tienen estos apuntes subidos, tienen el video de la clase, tienen el libro también subido, así que fíjense si les quedan dudas, me las preguntan en la clase que viene, ¿está bien? Acuérdense que la teórica es una guía para ayudarlos a entender. Y después yo, como siempre, estoy dispuesto a contestar las preguntas que tengan para tratar de ver dónde les quedan los baches, ¿está bien? Bueno, lo que vamos a ver ahora para terminar la clase de hoy es lo que se llama la ecuación de Bernoulli, que no es otra cosa que una manifestación, una forma de plantear la conservación de la energía mecánica, el teorema de conservación de energía mecánica, o de no conservación de energía mecánica, en un elemento de fluido. ¿Está bien? Entonces, esto fue propuesto por Daniel Bernoulli, que era un matemático estadístico suizo en 1738, donde encontró una relación entre la velocidad, la presión y la altura para describir la dinámica de fluidos ideales. ¿Está bien? Básicamente el punto de partida es que si yo quiero acelerar, quiero poner en movimiento un fluido ideal, quiero acelerarlo, quiero cambiarle la velocidad, básicamente lo puedo hacer de dos formas. O le aplico una fuerza externa, ¿está bien? Es decir, que en términos de un fluido, es decir, digamos, lo pongo en un tubo con una diferencia de presiones entre los extremos, es decir, entonces el fluido se va a mover del lado que tiene más presión hacia el lado que tiene menos presión, por ejemplo, si la presión en A es más grande que en B, ¿está bien? O sea, le aplico una diferencia de presión, entonces el fluido se mueve desde donde tiene más presión a donde tiene menos presión, o directamente uso la gravedad para mover el fluido. ¿Está bien? O sea, hago la tubería a distintas alturas y listo, ¿está bien? Esto lo hace con una bomba, ¿sí? Que es lo que hace Aguas Argentinas cuando nos manda agua a casa, y esto uno lo hace naturalmente cuando pone el tanque de agua en el techo de la casa, ¿está bien? Y entonces se asegura que el líquido salga con una buena presión en el resto de la casa, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agarrar un elemento de fluido y aplicar lo que aprendimos en energía, es decir, el teorema del trabajo y la energía mecánica. Es decir, vamos a aplicar ese elemento de fluido, que el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en ese caso va a ser debido a las fuerzas externas, es igual a la variación de energía mecánica del fluido. Y vamos a considerar, y esto es muy importante porque esto básicamente es lo que me dice cuándo vale estas ecuaciones, o sea, cuáles son el rango de validez de las ecuaciones que vamos a deducir. Esto vale para un fluido ideal. O sea, lo que vamos a ver más abajo vale si el fluido es incompresible, si es no viscoso, si es estacionario y si el flujo es laminar, o sea, si es irrotacional. ¿Está bien? Si no es turbulento. ¿Está bien? Si valen todas estas condiciones, planteemos lo siguiente. Planteemos una tubería que tengo acá, en donde va de un extremo más ancho a un extremo más angosto, y de un punto que tiene una altura hasta un punto que tiene otra altura. ¿Sí? Y yo acá, seguramente la tubería tiene acá una
otra tubería que sigue y por acá también sigue el fluido. También tiene más fluido. O sea, yo estoy recortando un pedazo de una extensión más grande. Entonces, si este fluido efectivamente se está moviendo desde acá abajo hasta acá arriba, entonces, ¿cómo tiene que ser la presión P1 respecto a la presión P2? ¿Más grande o más chica? Mayor. Tiene que ser mayor, grande. porque no solo tiene que hacer mover el fluido, sino que además lo tiene que compensar, lo tiene que hacer subir, también tiene que hacer un trabajo en contra del peso. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar un fluido como antes, fíjense que esto es parecido, por eso les decía que era importante lo que iba a ser la ecuación de continuidad, que inicialmente está entre el punto A y el punto C. ¿Sí? Y que en un intervalo de tiempo, el punto A se mueve a B y el punto C se mueve a D. Esto es porque en ese intervalo de tiempo ingresó una cantidad de fluido, ¿está bien? Que me desplazó lo que tenía, que es esto que está sombreado acá, y en ese intervalo de tiempo me va a salir, esta cantidad de fluido que tengo acá me va a salir hacia afuera. ¿Sí? Es decir, la cantidad de fluido que me va a entrar acá es este diferencial de volumen que va a ser igual a la densidad del fluido por la masa que está contenida acá. Como el fluido este es incompresible, la cantidad de masa que está, el elemento de volumen que está entrando acá, es el mismo que está saliendo, nada más que tiene otra forma. ¿Está bien? Pero si acá entra 1 centímetro cúbico, como el fluido es incompresible, tiene que salir 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? Si no sale 1 centímetro cúbico, quiere decir que el volumen se me está comprimiendo, porque entra más de lo que sale. O sea, voy a tener más fluido dentro del tubo. ¿Se entiende más o menos la idea? O que explota la... No, ¿Cómo? si no puedes comprimir el... O sea, podría explotar la tubería esta. Podía, Si no sí, se sale podía de romper la o podía misma estar, pero suponiendo que no se rompe y que el fluido es incompresible, si entra 1 centímetro cúbico, tiene que salir 1 centímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Claro, bien. Entra de B, sale de B. ¿Sí? Entonces, llamemos I1 a la altura de la tubería en la entrada, llamemos I2 a la altura de la tubería en la salida. Vamos a suponer, a diferencia de lo que está dibujado acá, que ambas alturas son mucho mayores que los diámetros de la tubería. ¿Está bien? Es decir, para decir más o menos que no hay mucha diferencia entre... no hay diferencia de alturas apreciables en la boca de cada una de la tubería. ¿Está bien? Y bueno, eso es lo que decimos acá. ¿Está bien? Y llamemos P2 a la presión que tenemos aplicado en la tubería, en la boca de salida, que fíjense que es hacia la izquierda, ¿está bien? Porque el líquido que está saliendo tiene que empujar al líquido que va a tener acá adelante, que yo no lo estoy dibujando. Es decir, que el líquido que tenemos acá le está ejerciendo una presión hacia la izquierda, mientras que el líquido que tengo acá abajo le está ejerciendo una presión hacia la derecha. ¿Eso lo ven? No sé. No sé. Lo que te digo es, si este líquido quiere salir y tiene otro líquido que está acá, tiene que empujar algo, ¿está bien? Tiene que empujar algo. Si empuja a eso que tiene afuera es una fuerza al que está empujando. Ok. ¿Está bien? Bueno, si no se entiende ese dibujo, está acá el del libro. ¿Está bien? Fíjense que es mucho más lindo el del libro. ¿Sí? Este es el diferencial de volumen que entro. Este es el área de la cara de entrada. Esto es lo que se desplaza en la cara de entrada en un diferencial delta T. ¿Está bien? Si acá tengo una presión P1, entonces la fuerza que está haciendo el fluido que tengo afuera sobre esta cara es P1 por A sub 1. La fuerza que está haciendo el fluido acá, la fuerza que siente el fluido que sale es P2 por A sub 2, pero en sentido contrario, y de acá sale con velocidad V sub 2. ¿Está bien? Entonces, el líquido está inicialmente entre A y C, y en un diferencial de tiempo se mueve de A hasta B y de C hasta D. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, vamos a plantear el trabajo neto realizado sobre el fluido por la presión circundante.
Y ese trabajo va a ser igual a la variación de energía mecánica, es decir, la variación de energía cinética más la variación de energía potencial del fluido que estamos considerando. ¿Está bien? Entonces, cuando yo considero, vamos a considerar el elemento de fluido, como les decía, que en un instante están entre las secciones transversales A y C, entre A y C, y después de un tiempo infinitesimal se mueve. La cara A se mueve hasta B y la cara C se mueve hasta D. ¿Está bien? Es decir, entra este diferencial de volumen y sale este diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, como en un intervalo de tiempo diferencial de t, la cara de abajo se mueve desde A hasta B, se está desplazando en ese intervalo de tiempo una distancia que llamamos ds1, que es directamente la velocidad de entrada por el diferencial de t. ¿Sí? Y al igual que pasaba en la ecuación de continuidad, entonces está ingresando un volumen que es la superficie de esa cara por eso que se está desplazando. ¿Sí? En ese mismo intervalo de tiempo, a la salida, la cara C se mueve hasta la D, quiere decir que la cara C se desplaza a una distancia ds2, que es directamente la velocidad v2 por el diferencial de t, por lo tanto está egresando una cantidad de volumen que es A2 por ds2. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el trabajo ejercido por las fuerzas externas, la fuerza que hace en la cara de abajo hace un trabajo que va en la dirección del movimiento, por lo tanto hace un trabajo positivo. Mientras la fuerza que hace en la cara de arriba, como está opuesta al desplazamiento, va a ser un trabajo que es negativo. ¿Está bien? Entonces la fuerza que tengo aplicada en la cara de abajo es la presión P1 por A1, la que tengo en la cara de arriba es P2 por A2, ¿sí? Y por lo tanto el trabajo debido a esas dos fuerzas externas va a ser directamente la fuerza por el desplazamiento. ¿Está bien? Cuando yo hago esta fuerza por el desplazamiento, ¿sí? La fuerza es la presión por el área. Entonces me queda fuerza por desplazamiento. Acá también me queda fuerza por desplazamiento, pero fíjense que al yo escribir la fuerza como presión por el área, el producto del área por el desplazamiento no es otra cosa que el volumen de fluido que está entrando. Y esto es el volumen de fluido que está saliendo. Es decir, que el trabajo de la fuerza de entrada es directamente igual a la presión por la variación de volumen. Esto nos va a salir de vuelta, lo vamos a ver de vuelta cuando veamos termodinámica. ¿Está bien? Y el trabajo de la fuerza de salida que hace la fuerza que está a la salida es un trabajo negativo que también lo puedo expresar como la presión de salida por el diferencial de volumen. Es decir, que el trabajo ejercido por las presiones externas lo puedo escribir directamente como la diferencia de las presiones por el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de las fuerzas no conservativas debido a las presiones externas. Ahora queremos calcular la variación de energía mecánica, porque este trabajo tiene que ser igual a la variación de energía mecánica. Entonces, si yo miro la energía mecánica de ese fluido que estaba mirando, yo lo que veo es que toda la parte de fluido que tengo entre B y C no cambia la energía mecánica. La energía mecánica me cambia porque yo tengo una parte que está entrando abajo y otra parte que está entrando arriba. Entonces, la variación de energía cinética va a estar dado por la energía cinética que pierdo por el fluido que se me está haciendo por arriba, menos, digamos, y estoy ganando energía cinética debido al fluido que está entrando por abajo. ¿Está bien? Entonces, al principio del intervalo, el fluido que está entre A y B, ¿está bien? Que es el que tengo la entrada, tiene un diferencial de masa, que es ρ por diferencial de volumen, y una velocidad que tiene módulo velocidad 1. Mientras que el fluido que estoy perdiendo tiene también la misma cantidad de masa, porque la masa que entra es la masa que sale, pero está saliendo con una velocidad v2. ¿Está bien? Por lo tanto, la variación de energía cinética tiene que ser un medio de ρ por el diferencial de volumen, o sea, ρ por el diferencial de volumen es la masa, por v2 cuadrado menos v1 cuadrado. ¿Está bien? El mismo planteo puedo hacer para calcular la variación de energía potencial. ¿Está bien?
Entonces la energía potencial que tengo en el instante de abajo, en el fluido que está entrando, es este diferencial de masa por G por la altura del cuerpo 1, y al final del intervalo, ¿está bien? Tengo, de alguna manera, estoy perdiendo la misma cantidad de masa, pero está a otra altura, ¿está bien? Por lo tanto, la variación de energía potencial que yo tengo entre el pedacito de fluido que tengo al principio, que está entrando al principio, y el que está saliendo después, es esta que está acá. ¿Está bien? Es la masa de ese elemento de fluido, que es ρ por el diferencial de volumen, por la gravedad, por la diferencia de alturas. ¿Está bien? Si yo ahora planteo, para todo eso que estamos viendo, el teorema del trabajo y la energía mecánica, lo que digo es que el trabajo de las fuerzas no conservativas tiene que ser igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. El trabajo de las fuerzas no conservativas es esta expresión que está acá, es la diferencia de presiones por el diferencial de volumen, que es lo que calculamos antes. La variación de energía cinética es esto que está acá, un medio de ρ por el diferencial de volumen por la diferencia de velocidades, y la variación de energía potencial gravitatoria es G por la masa, que es ρ por el diferencial de volumen, por la diferencia de alturas. ¿Está bien? Fíjense que el diferencial de volumen, como está multiplicando en todos los términos, lo puedo simplificar, divido todo por diferencial de volumen y se me simplifica. ¿Está bien? Entonces, del lado izquierdo me queda que la diferencia de presiones es igual a un medio de ρ por la diferencia de los cuadrados de velocidades, más ρ por G por la diferencia de alturas. ¿Sí? Y fíjense que si yo paso ahora todo lo que tiene 1 para la izquierda y todo lo que tiene 2 para la derecha, lo que me dice este teorema de Bernoulli es que es la presión más la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial en el punto de abajo es igual a P2 más un medio de ρ por la velocidad en 2 al cuadrado más ρ por G por I2, es decir, más la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial en el punto 2. ¿Sí? Es decir, que esta cantidad se me conserva. Y estos puntos 1 y 2 son puntos arbitrarios a lo largo de la trayectoria de este tubo. Es decir, que la forma más general de plantear esto es decir que la presión más la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente. ¿Está bien? Entonces, esta relación entre la presión, la velocidad y la altura, ¿está bien? De esta manera, es esta manifestación de la conservación de la energía, del teorema de conservación de la energía, para un fluido ideal en movimiento. Es lo que me va a permitir describir la dinámica de fluidos ideales. ¿Está bien? Y lo que me dice básicamente, y lo vamos a ver en algunos ejemplos al principio de la clase pasada, antes de hacer el repaso general, es justamente esto, que si yo me muevo sobre una línea de corrientes, si la velocidad aumenta, bueno, tiene que o disminuir la altura o disminuir la presión. Y si yo tengo unos puntos que están a la misma altura, cuando disminuye la velocidad es porque aumenta la presión y viceversa. ¿Está bien? Y para ver esto vamos a ver algunos ejemplos que están acá en el libro y también lo van a ver en la clase, en la práctica, en la clase que viene, que hay bastantes ejercicios en la guía, en donde vamos a ver ejercicios como cómo a partir de la presión de agua que nos brinda AISA, por ejemplo, podemos calcular las diferentes velocidades o presiones en distintos puntos de la galería, de la casa, de la cañería. Este es el ejemplo 14.7. Y también vamos a ver cómo es la velocidad de salida en un tanque, lo que se conoce como el problema de Torricelli. ¿Está bien? Y cómo vamos a ver también un dispositivo para medir velocidades de un fluido en movimiento, de un fluido ideal en movimiento, lo que se conoce como el medidor de Venturi, ¿está bien? En donde podemos mezclar lo que vimos de hidrostática, lo que es de hidrodinámica, para calcular, estimar cómo es la velocidad de un fluido en movimiento, ¿está bien? Estos 3 ejemplos los pueden ir viendo y si no lo ven, bueno, lo veremos en la clase que viene y lo van a ver en la práctica también la clase que viene y en el repaso, ¿está bien? Así que ahora voy a parar de compartir.
Si hay alguna pregunta corta, los escucho, y si no, les voy a dejar paso a la gente de la práctica. ¿Sí? ¿Me siguieron más o menos o se perdieron por el camino? Fuimos un poquito rápido, pero creo que te seguí. Ok, sí, al final fuimos un poquito rápido porque nos demoramos un poco en el repaso inicial. Acá ya los veo a Pablo y a Federico, que están acá conectados, así que, bueno, repasen este apunte, ya está subido desde ayer al campus. Mírenlo también del libro, que está muy detallado y con dibujos. Por lo pronto, este es el último tema teórico antes del parcial, así que voy a parar de grabar.